Soy Heriberto Murrieta y estoy en Latitud Megalópolis. El maestro Jacobo Zabludowski te hizo titular en 24 horas y que te hizo, no sé si para bien o para mal, te bautizó como el joven Murrieta, y que en ese momento pues eras una figura muy fresca en la pantalla. En ese momento tu manejo de contenidos era demasiado fresco, era demasiado novedoso. Entonces sí hay un antes y un después, porque además tú eres de esa generación donde estaba Fernando Schwartz, había otro tipo de personajes, vacas sagradas, vamos a llamarles, que por sus características intelectuales, académicas, a veces no permitían que alguien más figurara. Adelante, Beto. Pues yo me siento ahora mucho más maduro, me siento ya muy consolidado, con un estilo perfectamente definido. Esa imagen fresca de antes de la que hablas ciertamente era el reflejo de una edad, de una cierta edad, de una juventud, porque tenía yo escasamente 21, 22, 23 años cuando empecé en el noticiero 24 horas, y tenía 18 cuando empecé en la radio y 19 cuando empecé en la televisión en Televisa. Así que con el paso de los años yo siento que pues ya me he madurado, sé perfectamente lo que quiero, tengo un estilo muy definido, tengo una forma de trabajar muy particular, muy definida, tratando de ser argumentado, tratando de pensar antes de hablar, de tener mesura, de tener elegancia, de no perder la idea periodística en ningún momento. Comprendo que ahora el entretenimiento acapara y domina prácticamente los programas deportivos, pero creo que se puede combinar con el periodismo y nunca se debe perder la raíz periodística de los programas. Entonces yo aprendí el periodismo de una manera muy pura, una formación muy pura, con un periodista extraordinario, muy talentoso, muy capaz, muy exigente, muy poderoso también, y creo haber aprendido el periodismo como se tiene que hacer, el periodismo clásico, el periodismo que no cambia, que siempre se ejecuta de la misma manera, sea cual sea el tema, y pues espero haber aprendido bien esas bases para poder ponerlas en práctica, y me siento pues casi a los 60 años muy maduro y ya con 40 años de experiencia en los medios de comunicación. ¿En qué momento te descubres como comunicador? ¿Cuál es tu momento en donde tú decides estudiar la carrera, en donde tú decides iniciar en este mundo tan maravilloso que es de la comunicación? Yo me descubrí como comunicador desde muy temprana edad porque me gustaba mucho la radio, la televisión, me gustaba figurar y hablar y no me daba pena, y me gustaba la comunicación, me gustaba comunicarme desde muy chiquito. Y yo creo que cuando tenía 6 o 7 años y empecé a escuchar a los cronistas deportivos como Ángel Fernández o como Fernando Luengas, pero particularmente Ángel Fernández, yo creo que fue mi máximo inspirador y me quedó muy claro que a eso me quería dedicar, que me gustaba mucho la comunicación. Tan es así que cuando tenía 12 años, la estación de Radio Educación, estaba a 1,5 cuadras de donde yo vivía, y entonces me entusiasmaba mucho la idea de entrar a trabajar en esa estación de radio, porque desde la ventana de mi cuarto veía la enorme antena de Radio Educación, y mis papás lograron que yo empezara a trabajar como office boy, pero después ya empecé a perfilarme como redactor, actor de radionovelas, conductor de programas infantiles, o sea que desde los 12 años estoy frente a los micrófonos, y siempre me gustó eso en general y la crónica deportiva en particular, y todavía más específicamente la crónica taurina. Entonces yo creo que desde que tengo uso de razón sabía claramente que me quería dedicar a la comunicación. Nunca tuve ninguna duda, no tuve problemas para elegir la carrera, estudié comunicación y pues yo creo que eso es una satisfacción muy grande y una bendición, el poder dedicarte a lo que te gusta en la vida. Porque me imagino que hay mucha gente que no disfruta su trabajo y que tiene que trabajar por llevar el sustento a la casa y por ganar dinero y por poder mantener económicamente a la familia sin gustarle a esa persona el trabajo. Yo creo que eso debe ser hasta cierto punto amargo, recorrer las largas distancias para poder llegar al trabajo, y que no te guste el trabajo pues debe ser algo muy complicado, muy cuesta arriba. Entonces es una gran ventaja, una bendición poder trabajar en lo que a uno le gusta en la vida.
Con 40 años de trayectoria, esos 40 años te han llevado a recorrer el mundo, a conversar con celebridades muy importantes. Unos ya se fueron, otros todavía permanecen. ¿Dónde está el secreto de no dejarte de sorprender, de aprender? Háblanos como ese comunicador que todavía siente esa emoción de transmitir y de interpretar. Uno se acostumbra a estar frente a una cámara y a estar frente a los reflectores o debajo de los reflectores, pero nunca se pierde el sentido de responsabilidad y esa emoción y ese nervio. Claro que se controlan de otra manera. Yo me acuerdo que cuando iba a mis primeras transmisiones o mi primera transmisión de televisión, cuando aparecía Cuadro por primera vez en un programa que se llamaba 6 en Punto, que dirigía un productor que se llamaba Horacio G. Velasco, en los estudios KLM de Televisa Chapultepec, me acuerdo que la emoción era desbordante, incontenible, me rebasaba. Yo traía el nudo de la corbata apretado aquí a la altura de la cazuela, como dice una actriz, Sofía Álvarez, y sentía los latidos del corazón ahí donde me apretaba el nudo, de cómo me estaba bombeando el corazón de la emoción y de los nervios y de la responsabilidad y de la emoción de estar ahí frente a una cámara por primera vez en mi vida. Eso se pierde, eso se va perdiendo poco a poco, lamentablemente, porque es una emoción incomparable, muy bonita de sentir. O cuando iba yo a transmitir en el Estadio Azteca un domingo en la mañana, me despertaba y sentía la emoción de que ese domingo, 3 horas después, iba ya a estar frente al micrófono o con un micrófono en la mano para transmitir un partido o para comentarlo. Todo eso se pierde porque pues así se va desarrollando la emoción humana y el cerebro y te vas acomodando y vas madurando y vas acostumbrándote. No siento la misma emoción, pero sí siento, pero no se ha perdido la emoción. Es una emoción diferente que se va transformando y se va convirtiendo también en una gran responsabilidad. Me pongo nervioso de otra manera, me pongo más tenso o quizá con cierta tensión de que nadie haga ruido, de que nadie se mueva, de que nadie deje prendido un celular y que no se escuche al aire. Esos detalles me distraen y me perturban y me molestan. Entonces, como que ese nerviosismo se traduce más en ese tipo de detalles que quizá antes no me daba cuenta. Pero sí, la emoción se va transformando, no deja de sentirse, pero sí, definitivamente, pues ya cada vez hay más seguridad. Nunca se pierde el nervio. Yo me acuerdo de Jacobo, que tenía 25 años en el noticiero y seguía poniéndose nervioso y sudando, literalmente sudando, por la enorme responsabilidad que representaba trabajar en 24 horas y la importancia que ese noticiero tenía y lo influyente que era, pero sobre todo porque hay algo muy importante que es tomarse en serio el trabajo. Yo creo que hay que tomarse en serio el trabajo y eso hace que trates de llevarlo adelante de la mejor manera posible. En este viaje de vida, cuando tú a muy temprana edad sabes hacia dónde caminas, ¿quiénes han sido tus maestros? ¿Cuál es tu origen como tal? Pues yo creo que maestros he tenido 2 en la vida, que han sido mi padre y Jacobo. Son los 2 personajes que más me han marcado, los que más han influido en mí, a los que más he seguido. Estoy muy hecho a la medida de mi padre y de Jacobo. Son los 2 referentes de mi vida, sin duda alguna. Yo diría que son mis maestros de vida, como lo son ahora mis hijos también, que te enseñan mucho y que te dan vueltas y te enseñan cosas y que te permiten descubrir cosas que a pesar de los años sigues sin descubrir y que a lo mejor ellos te abren los ojos y te dan una luz, una orientación por su inteligencia, por su claridad mental, por su forma diferente de ver la vida. Son maestros de vida. Pero también hubo inspiradores más que maestros, como por ejemplo, yo creo que Ángel Fernández fue un gran inspirador para mí. Quizá en menor medida Pepe Alameda, que ha sido el mejor cronista taurino, un intelectual metido a cronista taurino, un erudito, un hombre enciclopédico, culto, poeta. Y Toño de Valdés también me inspiró, me gustaba mucho su frescura, su carisma, su enorme capacidad. También puedo decir que fue un inspirador para mí. Y luego pues tengo muchos compañeros de los que aprendo y que me parecen gente inteligente, como Roberto Gómez Junco. Pero yo creo que maestros de vida han sido mi padre
y mi mamá también, desde luego, y Jacobo Zabludovsky. Así que he tenido maestros, inspiradores y personajes a los que les he aprendido y de los que he tomado nota. Esa parte final, dices, donde he tomado nota, hay un antes y un después, evidentemente, cuando tú llegas a la televisión, cuando viene la primera responsabilidad. Creo que iniciaste en el de Mediodía, iniciaste con el hijo de Jacobo, con Abraham, ahí iniciaste. Háblanos de esos momentos históricos que son determinantes para lo que hoy es. Y digo tomar nota porque sí es importante darse cuenta de lo bien que trabaja un colega, pero sin querer copiarlo o imitarlo, sino únicamente subrayo tomar nota y aprender y acoplarlo a mi forma de trabajar y a mi forma de ser y a mi estilo. Los primeros noticieros fueron, sí, de gran responsabilidad. También era suplente de Cuando Salen Hoy Mismo. Cuando Guillermo Ochoa se fue a la noche con Toño de Valdés, yo me quedé en la mañana, un día a la semana, con Lourdes Guerrero, que también fue una mujer muy cálida, muy linda conmigo, muy amorosa, muy orientadora, muy apoyadora. Le agradezco muchísimo a Lourdes siempre su enorme cariño hacia mí. Y con Abraham también aprendí mucho. Abraham es irónico, es ácido, es brillante, es muy inteligente. Le aprendí mucho a Abraham como conductor de la sección titular de 24 horas de la tarde, y también fui suplente de Fernando Schwartz algún tiempo en 24 horas de la noche. Entonces yo ya había trabajado con Jacobo y con Lolita Ayala antes de convertirme en titular del noticiero 24 horas, como suplente eventual, ocasional de Fernando Schwartz. Y esa sí que era una presión tremenda, porque había un rating impresionante, que no hay actualmente ningún noticiero que se le pueda comparar en televisión abierta o televisión de paga al rating que llegaba a tener 24 horas un miércoles, un martes, un viernes. Cualquier día, claro, había menos noticieros, la televisión abierta acaparaba, dominaba totalmente, y había una presión enorme porque había millones de televidentes, y eso forja, eso te hace que tu carácter se fortalezca y te pone a prueba, porque yo creo que el que no soporta los nervios y la responsabilidad no puede estar ahí ni un día. Entonces eso es una gran satisfacción, el haber salido avante de esa prueba como suplente y luego ya como titular durante 10 años en el noticiero más importante y más visto en la historia de la televisión mexicana. De alguna forma, si lo equiparamos con el presente, tú eras un influencer en ese momento. ¿Eras un influencer? Sí. Por los millones de personas que estaban cautivas en ese momento. Pero a diferencia de los influencers, sin restarles, yo creo que había una exigencia, como tú lo acabas de mencionar, en donde te tenías obligado a prepararte, a no faltarle al respeto a la gente, diciendo disparates. Eso es mucha la diferencia entre lo que hoy conocemos como influencers a lo que se hacía como influencers. Muy cierto. ¿Qué me puedes hablar acerca de ello? Pues sí, era un influencer noventero, sin saberlo, porque lo que yo hacía cada noche, aunque no opinaba, porque solo informaba, pero la forma de trabajar, o la forma de pararse frente a la cámara, o la forma de entonar, o la forma de preparar la información, de jerarquizarla y de darla, pues sí, seguramente fue ejemplo para algunos jóvenes que querían dedicarse a los medios de comunicación. Entonces era una forma de influenciar diferente a la actual, no en las redes sociales, no de manera tan masiva y tan visceral a veces, sino una manera pues únicamente tomando como referencia lo que aparece en la pantalla, no tanto lo que se puede decir en una red social con derecho de réplica o que te contesten o te insulten, sino que era únicamente la percepción que uno proyectaba, que uno tenía, que la gente tenía de lo que uno realizaba en la pantalla, ¿no? Entonces, pues sí, ahora es muy diferente, ahora ha cambiado mucho eso. Ahora un influencer puede decir cualquier estupidez y cualquier barbaridad, cualquier tontería, y convertirse en influyente, pero es una influencia que no necesariamente es positiva o de orientación o de inteligencia. Tú puedes ser influencer diciendo cualquier disparate, y entonces pues son influencers de lo burdo, de lo negativo y de lo absurdo.
Entonces, yo no quiero ser un influencer de esos. Por consiguiente, como opino, bien o mal, equivocado o acertado, pero con cierta argumentación y cierto respeto, y sin burlarme de los personajes a los que aludo, pues claro que el perfil del influencer es para un nicho diferente que aquel influencer que le llega a las masas a través de decir lo primero que se le ocurre, sin meditarlo. Y ese es el grave problema de algunos influencers de la actualidad. Que a lo mejor ellos se sienten muy exitosos, pero eso me parece que no es en lo absoluto exitoso, me parece... Hombre, sí exitoso, si su parámetro de éxito es que la gente, la mayoría, lo siga por un comentario visceral, pues allá ellos, ese será su parámetro de influenciar. Yo tendría un parámetro muy diferente, más encauzado a una opinión más estructurada y más contrastada y argumentada. Bueno, principalmente porque eres un comunicador de carrera y además hablando de que has tenido unos excelentes maestros, como el caso de Jacobo y todos los que han influido en tu propio destino. A mí, evidentemente, en tu carrera, evitar hablar de Jacobo es como no reconocer esa construcción que existió en ti, porque claro, el tener una figura tan fuerte, no solamente de una personalidad influyente que marcó varias épocas en nuestro país, sino el trabajar muy de cerca y a la vieja escuela, al final de cuentas, que era el reglazo, ¿no? Háblanos un poquito acerca de él. Pues el equivalente del reglazo era que te rompía la nota literalmente frente a ti, y eso era muy duro, muy fuerte, muy duro de soportar y de sobrellevar, pero muy formativo, extraordinariamente formativo, ¿no? Entonces, sí, claro que yo creo que Jacobo ha sido un periodista extraordinario. También comprendo que es un personaje polémico, criticado, estigmatizado, pero sin duda era un periodista extraordinario. Como periodista, como tal, por su forma de llevar adelante el oficio del periodismo, era extraordinario. Sabía desbrozar la información, detectar cuál era la nota en el universo de frases o de dichos o de sucesos, cuál es la noticia y a quién le importa esa noticia y cómo voy a presentar esa noticia y de qué manera la voy a decir al aire, de una manera muy concreta, lacónica, sintetizada, sin rollos y sin prolegómenos y sin cursilería, de una manera un tanto fría, casi robotizada, pero con una profunda conexión y penetración. Y yo aprendí eso y me gusta provenir de esa escuela, me gusta provenir de un maestro elegante y de un maestro de clase y educado y fino como persona y con una gran profundidad humana, incapaz de humillar o de hacerte quedar mal al aire. Podía regañarte muy duramente, pero nunca al aire o frente a otras personas. Eso es calidad humana, eso es considerar a tu alumno, porque hay otras personas que vienen de una escuela, de maestros que pueden ser humillantes, groseros, viscerales, insultantes, y que no necesariamente meditan lo que van a decir. Así que yo me siento muy orgulloso de venir de esa escuela. Más allá de la polémica que Jacobo pueda despertar por la alianza Televisa-PRI de aquellos años, no me cabe duda que como periodista y como ser humano era un caballero al que siempre voy a admirar y agradecer. ¿Cómo fue para ti el volverte a encontrar después de muchos años nuevamente con tu maestro, en donde hoy prestas tu trabajo en ESPN? Pues fue fabuloso porque pues fue ya no ser así una relación tan de maestro-alumno, porque yo nunca me fui a comer o a cenar con él, jamás, hasta años después, cuando íbamos a Londres, a Río de Janeiro, a La Habana, él con su esposa, yo con la mía, con Armando, nuestro jefe de ESPN, con Paco Palomo, que era el productor, el realizador, un excelente compañero, y ahí sí ya eran sobremesas ya más de amistad, más de
padre, hijo o nieto, abuelo, sobremesas inolvidables donde se sinceraba y donde platicaba y donde contaba anécdotas y yo ya me lo sabía de memoria. Yo casi que me lo sé de memoria, yo ya sabía qué iba a decir, porque ya me sabía sus chistes, sus frases, su ironía fina y fue muy grato. Y yo ahí no quería quedar reducido a un simple presentador de Jacobo, porque sin dejar de respetar su enorme jerarquía, y claro que él es el maestro, por supuesto que él es el maestro, y yo el alumno, pero yo no quería dejar de aportarle también a él, que fuera un diálogo retroalimentador y enriquecedor mutuamente, sin perder de vista su jerarquía, nunca, porque eso me parecería ridículo. Soy ubicado. Y esas cápsulas al aire no necesariamente reflejan esa participación mía. Algunas sí, otras no tanto. Porque yo también quería demostrarle a Jacobo y al público que nos veía que yo también podía contarle algo que él no supiera, por mucho que él fuera el maestro, la enciclopedia ambulante, la universidad ambulante. Pero bueno, en general fue muy grato, fue muy bonito, fue una gran experiencia. Creo que esas cápsulas van a quedar en la historia por su contenido cultural, por la química, por la buena relación que había entre nosotros, el cariño que había entre nosotros y sobre todo el agradecimiento de mi parte. Muy bonito. Señor Murrieta, con la evolución del proceso análogo a lo digital, ¿cuál es tu punto de vista de lo que estamos viviendo hoy como comunicadores? Quiero saber cuál es tu propia visión, pues, de tu trinchera. Evidentemente, no he tocado todavía el tema taurino porque tú eres un especialista, un hombre muy reconocido, has escrito libros, pero me gustaría irme por este punto, que yo creo que es importante para todos los que de alguna manera estamos en los medios, periodistas, y los que piensan que el tomar un micrófono, el estar enfrente de un teléfono es hacer comunicación. Yo creo que ayuda mucho la tecnología actual, la era digital, porque uno puede salir al aire en vivo desde donde estés con una cámara que tiene una conexión directa en perfecta calidad digital para salir al aire. No hay que esperar el tiempo de satélite o el tiempo de microondas de aquellos viejos tiempos. Es muy bueno, es muy positivo, pero también tiene sus desventajas en cuanto a que la inmediatez de la información es muy buena, la noticia dura menos tiempo que nunca. Es un medio de comunicación excelente, te permite enterarte, en el teléfono te enteras inmediatamente de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, minutos después de que esta noticia sucede, y eso me parece extraordinario. No hay que esperar al noticiero nocturno de Jacobo, ni hay que esperar al periódico del día siguiente, el Novedades, el Excelsior, el Universal, o el Esto, la Afición, el Ovaciones, el Estadio de aquella época, sino que te enteras de inmediato, y eso es muy bueno, eso es magnífico. Pero también creo que es importante digerir la información, es importante aquilatarla, verificarla, y después de todo ese proceso que puede llevar unos minutos, entonces ya confirmar la información y opinar sobre la información, ¿no? Entonces, yo creo que es muy benéfico, pero también hace que muchos caigan en la trampa de las fake news, de las noticias falsas, de cosas que no son ciertas y que creen que son ciertas. Pero en general yo creo que es muy positivo, desde luego que es magnífico, es extraordinario vivir este proceso de aquella vieja televisión, aquella vieja radio, a la forma actual de comunicarse y de enterarse de la información. Heriberto, si no eres el único, eres de los pocos que gobiernan el tema de deportes en general y evidentemente la pasión taurina. Todos en general siempre te han ubicado como un amante de la fiesta, todos te ubican como un conocedor profundo de la fiesta. ¿En qué momento histórico está la fiesta? Porque evidentemente yo creo que está pasando un momento de crisis. Se le ha hecho una mala propaganda, se han generado grupos opositores, ya la plaza no se llena. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Sí, tienes razón. Es una época difícil. Las 120,000 personas que fueron a la Plaza México en 3 corridas consecutivas a principios de año me dieron mucha esperanza y me hicieron sentir muy feliz. Y me hicieron sentir y pensar que la tauromaquia sigue viva
que es una tradición muy bonita, que es una tradición mexicana, por mucho que venga de España, tiene sus propios colores y sus propios matices mexicanos, pero ciertamente ha vivido una etapa de recesión, una etapa en la que hay mucha desinformación, las nuevas generaciones creen que es una matanza, que hay maltrato animal, que hay sadismo, pero yo recibí de mi padre una orientación para entenderlo como algo artístico, cultural, tradicional, retador. Nunca me cuestioné, claro que me impresionaba ver la muerte y comprendo que había muerte y sigue habiendo muerte en la corrida de toros, pero yo recibí otro tipo de orientación que quien no la tiene ahora o quien no la recibió en estos tiempos, pues difícilmente la va a entender y va a pensar que se trata de una masacre. Y la corrida de toros está muy lejos de ser una masacre. Es un ritual de una gran espiritualidad, de una gran belleza, con arte, con cultura, con tradición, con valores. Entonces, revertir la situación está muy complicado, sobre todo para los encargados de organizar las corridas de toros, para los empresarios y para los toreros de la actualidad, porque finalmente esa no es una responsabilidad del cronista, sino que el cronista es un testigo que le cuenta al público la corrida o le platica una historia de toros en vivo o escrita posteriormente. Pero sí, efectivamente es un tiempo difícil. Yo creo que va a ser un espectáculo de nicho y yo creo que quien no ha ido debería darse, o propongo o sugiero que le dé el beneficio de la duda, que vaya a la Plaza de Toros y que tome nota y que tome su propia decisión y que piense con su propia cabeza y que no compre mitos falsos y absurdos sobre la tauromaquia que pululan en el ambiente, sino que realmente se llegue a la plaza con la idea de crearse su propia opinión. Si después de ver la corrida sigue sin emocionarse y sin pensar que se trata de algo bello, de algo estético, de una emoción arrebatadora, pues entonces está muy bien. Pero también se opina muy a la ligera y comunicadores opinan muy a la ligera, sin conocer a fondo de qué se trata la corrida. Pero en general sí, como apuntas, son tiempos difíciles para la fiesta, pero ojalá que se puedan revertir con estrategias mercadotécnicas, atrayendo a los jóvenes, invitándolos a descubrir toda la enorme belleza que tiene este espectáculo, que ha inspirado a grandísimos poetas, escritores, directores de cine, actores, gente muy culta, profundamente culta, ha sido aficionada a los toros. Sí, Murrieta, hoy con tus 40 años, de carrera, ¿verdad? De carrera, por supuesto. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este momento? Porque pues acabamos de hablar hace un instante acerca del valor que aporta las redes sociales y todo el tema digital, pero en el caso de los medios tradicionales, vamos a hablar de televisión, medios impresos que están en agonía, ¿cuál es el papel histórico que están desarrollando en este momento desde tu punto de vista? ¿De qué manera pueden sobrevivir ante esta oleada digital? Pues yo creo que los medios de comunicación tradicionales siguen vigentes, siguen existiendo, siguen teniendo fuerza, van ocupando un lugar diferente, están en una fase de reacomodo, yo no diría quizá de extinción o de desaparición, pero sí de reacomodo frente a otras muchas maneras de comunicarnos visualmente o audiovisualmente. Y en cuanto a su misión, pues yo creo que es la de brindar elementos al público por lo que toca lo informativo para que el público pueda formar su propia opinión. Yo creo que sí lo que vemos nos influye en nosotros y es ahí donde yo creo que los comunicadores tenemos una enorme responsabilidad cuando nos colocamos un micrófono. Yo no podría irme a dormir tranquilo si dijera una barbaridad de la cual no estoy seguro o convencido. Yo siempre trato de estar completamente seguro de lo que digo y consciente de la consecuencia que puede traer el día que me encuentre en persona al personaje al que aludo o al que critico en la televisión, en el área deportiva o taurina.
Yo siempre creo que uno tiene que opinar con tanto respeto y argumento, que si un día te encuentras al personaje al que criticaste en la televisión, tienes que tener el valor por una parte y los argumentos por otra para sostener en su cara lo que dijiste en la televisión. Porque es muy fácil opinar a la ligera en la televisión o burlarte del personaje, y cuando te lo encuentras, huyes como ratón. Entonces hay que tener el puño y hay que tener bien puestas las ideas y bien firmes las convicciones, como para sostener en persona lo que dijiste en la televisión con el mismo respeto con el que lo dijiste en la televisión. Por eso esos valores que parecen anticuados, del respeto, de la prudencia, de la argumentación, pues yo creo que no deberían perderse. Tienen que seguir siendo pilares fundamentales del trabajo periodístico en la televisión. Entonces, pues quien no lo vea de esa manera, quizá tiene mucho rating, pero yo creo que no es la manera correcta, adecuada de opinar en la televisión. Pero claro que esta opinión puede resultar ya totalmente anacrónica y obsoleta. Para Heriberto Murrieta, estoy viendo el libro porque... Gracias. Y pues, qué padre esta entrevista. Qué bueno que te está gustando. Mucho. Nos gustaría saber, Heriberto, evidentemente para estar tantos años en la punta, como tú lo has estado, en la punta del éxito, en donde solamente pocos llegan. Alguna vez escuché a Jacobo que dijo que estos son carreras de resistencia. ¿Cómo ha sido para ti este viaje? Y me gustaría saber, evidentemente dentro de ese proceso, si hay derrotas. Y esas derrotas, ¿cómo te hicieron levantarte y convertirte en lo que eres hoy? Sí, ha habido derrotas y aparte decisiones desafortunadas y decisiones torpes y egocéntricas. Como por ejemplo un día que me cambiaron de FM a AM en Radio Fórmula, y mi estúpido orgullo me hizo rechazar irme a la amplitud modulada, hazme el favor, porque según yo estaba muy posicionado en FM y me estaban degradando, que sí me estaban degradando un poco, pero ese tipo de tonterías, cuando la situación económica familiar no era buena, pues son eso, tonterías, porque pues no se puede poner el ego por encima de la economía familiar, ¿no? Claro, siempre y cuando no te pisoteen el orgullo, o más que el orgullo, la dignidad. Pero sí, derrotas o aprendizajes, quizá tanto como derrotas no, porque pues no depende una mala tarde de que te corran o te saquen o te cambien o te vayas a otro canal, porque aparte he tenido mucha permanencia, 20 años en Televisa y 20 en ESPN. Entonces, aprendizajes, cuando Jorge Berry decidió que ya no narrara el fútbol, o cuando Jacobo me llamó la atención porque yo ya no hacía controles remotos y me conformaba, o sí, ese estancamiento, creo que soy una persona demasiado ubicada porque tengo una familia muy normal, con buenos valores, y una familia normalita, clase mediera. Entonces, eso de creerte más de lo que eres es una estupidez, y aparte es muy cansado. Porque ¿cómo ha de ser cansado aparentar lo que no eres o creerte lo que no eres? No hay como ubicarse. Es muy cómodo y muy a gusto en la vida. Saber cuáles son tus virtudes, potenciarlas, y cuáles son tus defectos y trabajar sobre ellos. Entonces, pero bueno, puede ser que en algún momento, no sé, creo que no, pero puede ser que sí me haya yo desequilibrado o subido al ladrillo o alguna de esas tonterías. Pero bueno, a estas alturas de la vida ni me podría subir al ladrillo, y sería absurdo y ridículo, porque pues ya está uno muy consolidado y muy consciente de lo que es, y soy una persona muy sencilla. Yo no soy
no soy vanidoso, no soy pretencioso, soy incapaz de hablarle mal a alguien, a un mesero, a un taxista, de brincarme a alguien en una fila, de atrabancarme, de brincarme las trancas porque salgo en la televisión. ¿Y qué? Entonces, esas cosas yo no me las creo, nunca me las he creído. Yo no me creo una figura que pueda cambiar el rumbo de esto. Sí me considero un cronista de nicho, de un cierto nicho muy pequeñito, eso sí. Soy un periodista de nicho. No soy del montón, soy de un específico nicho, con un cierto vocabulario, con una cierta forma de hablar, con una cierta forma de pensar, con una cierta forma de estructurar, de entrevistar, de formular preguntas. Sí, eso sí soy, pero fuera de ahí no me creo nada que no soy. Entonces, eso es muy cómodo, me permite estar ubicado, conectar con mis sentimientos y con mis carencias, mis defectos, mis debilidades humanas, y respetar al prójimo. Eso me gusta mucho. Y no solo respetarlo, sino hacerlo sentir bien. Me gusta hacer sentir bien, dejar una sonrisa, dar un apapacho, felicitar a alguien que hace una buena entrevista. No le tengo envidia a nadie, no le tengo celos a nadie, vivo muy en paz en ese sentido, pero si hay alguien bueno y chingón, pues lo admiro y lo observo y me quedo con lo que esa persona tiene, ¿no? Así que, bueno, sí, todas esas lecciones ayudaron para crecer y para fortalecer una carrera y para delinear un estilo también. Ya estamos en la recta final. Eres un personaje, una personalidad del mundo, has estado en varios mundiales, Juegos Olímpicos. Cuando tú estás en el extranjero, México para ti, a ver, ¿qué es México para ti? Es mi país, es mi patria, es mi infancia, mi recuerdo, pero también ya casi no creo en la patria. Estoy muy desilusionado y muy pesimista con respecto al futuro. He dejado de sentir lo que sentía antes por mi país, por mi himno. A veces pienso que esto no tiene remedio. Pienso que estamos infestados de corrupción, de desorden, de falta de educación, de grosería, de atrabancamiento, de hoyos en las calles, de gobernantes ladrones, de políticos que brincan de un partido a otro, inseguridad terrible que espanta y que da miedo y que atemoriza, que asusta. Entonces, no siento lo mismo por mi país que antes. Pero claro que soy mexicano, defiendo lo mexicano, me gusta anteponer lo mexicano. Tenemos grandes cosas extraordinarias. Es cuestión de cambiar el chip, pero cambiar el chip puede ser el cambio de chip más difícil de la historia y cuesta mucho trabajo porque está atrancado y está atorado el chip y la tuerca está oxidada. Entonces es muy difícil darle vuelta y modificarlo completamente. Pero teniendo mares, riqueza, petróleo, gente inteligente, gente buena, solidaridad del mexicano, pues tenemos cosas extraordinariamente buenas, pero desgraciadamente se le ha ido de las manos este país a los gobernantes y a los propios mexicanos. Y no me refiero a la actual presidenta o al presidente de antes, sino a todos los anteriores, ¿no? Este es el resultado de una serie de tropiezos históricos que tienen a este país como está, sin educación, sin civismo y con corrupción. Entonces, me desanima mucho México. Quisiera decir lo contrario y quisiera poner buena cara y ser optimista y decir que estamos muy bien, porque no lo creo, francamente no lo creo. ¿Y qué queda? Pues hacer uno lo que tenga que hacer y decirle a tus hijos lo que cree uno que deben hacer, es decir, ser educados, ser respetuosos, no brincarse las trancas, no brincarse los semáforos, ser respetuosos, ser honrados, pagar los impuestos. Pues eso es lo que queda. Pero mientras un solo mexicano
se brinque las trancas, pues estamos fritos. Entonces, lamento no hablar con el optimismo que quisiera de mi país. Latitud Megalópolis.